Les damos una cordial bienvenida a todos nuestros estudiantes del CETESA a este curso sobre los evangelios. En este curso consideramos los 4 evangelios, aunque lo más indicado debería ser hacer un curso sobre los evangelios sinópticos y un curso aparte sobre el evangelio de San Juan. Pero desafortunadamente no tenemos el espacio en nuestro pensum, que es bastante corto, o sea, comprimido, y no podemos hacer un curso especial sobre el libro de San Juan. Por eso vamos a considerar este curso para los 4 evangelios. Mi nombre es Belsasar Núñez y les doy la bienvenida. Voy a estarles sirviendo esta clase. En esta presentación, que espero que sea bastante breve, vamos a hacer los primeros abordajes acerca de cómo acercarnos a los evangelios. Bueno, como ustedes sabrán, para que estudiar bien la Biblia, uno de los elementos que aprendemos en nuestro curso, probablemente anteriormente ya lo hicimos, es el método de estudio inductivo o las exégesis en el caso de los cursos sobre el texto bíblico. Nosotros le ponemos mucha atención a lo que es el contexto. ¿En qué contexto nacen los evangelios y todo el Nuevo Testamento? Bueno, tenemos que considerar el contexto de lo que es el período que llamamos intertestamentario. Por eso aquí en esta introducción al período del Nuevo Testamento le llamamos el período intertestamentario, que consiste en los 400 años de silencio profético que se le llaman, aunque según el criterio de algunos no es del todo silencio, porque hubo muchos acontecimientos que precisamente sentaron los precedentes para la espera, para la expectativa de lo que había de ser la venida de Jesucristo como Mesías. Aquí pues entonces estamos haciendo alguna repetición porque esta presentación la hacemos también en nuestro curso de introducción al Nuevo Testamento, y yo le recomiendo que usted recuerde algunas de sus notas o reviva algunas de sus notas en la introducción al Nuevo Testamento. Por eso en esta primera diapositiva de lo que hablamos es de la importancia de este periodo por varias razones. Número 1, como dice el último párrafo aquí, es el hecho de que en este periodo se cumplen casi completamente las profecías de Daniel, como otras profecías de otros profetas, pero particularmente la de Daniel, es decir, aquella profecía de la imagen de Nabucodonosor que representaban los imperios, que iban a darnos la pauta de en qué contexto habría de aparecer el Mesías. Y por supuesto, aquí encontramos pues una relación de lo que sucedió después, que son los imperios que se suceden en esta historia hasta la venida del Mesías. Bien, en la segunda diapositiva vemos que el periodo entonces que se le llama intertestamentario es un periodo en el cual no encontramos libros inspirados en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Es un periodo en el cual, sin embargo, hay una historia que hay que ver y que no está en la Biblia, pero que sí nos narran los libros deuterocanónicos que nosotros los evangélicos casi no leemos, particularmente aquí el libro o los 2 libros de los Macabeos. Aquí les voy a leer esta parte última de esta diapositiva número 2. Dice que en este periodo aparente de silencio no se paró la historia, ni la filosofía, ni la teología, al terminar lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Israel siguió en la incertidumbre sociopolítica. Hay que tomar en cuenta que históricamente Dios ha usado todos los periodos buenos y malos en la extensión de su reino y en el cumplimiento de su palabra. Más adelante, como vamos a ver, le recomendamos que lea usted, por ejemplo, el primer libro de Macabeos y algunos capítulos del segundo libro de Macabeos, preferiblemente leer todos los libros, pero particularmente lo que sucede durante este periodo. Lo más importante que sucede aquí es la expectativa de la aparición del Mesías. Eso es lo más importante. Claro, ¿cómo aparece eso? Cuando Dios somete al pueblo de Israel, en este caso a la nación de Judá y a otras tribus que habían regresado a la tierra de Israel después de las 2 cautividades, ¿verdad? Ustedes recordarán que en el año 722 a.C., la cautividad asiria, o sea, la cautividad del pueblo de Israel, o sea, del reino del norte; en el año 586, la cautividad babilónica, la cautividad del reino del sur.
después de aquellos últimos reyes. En el caso de Israel, el último rey Oseas, y en el caso de Judá, el último rey Sedequías. Es este periodo que no encontramos en nuestras Biblias a que nos vamos a referir. Pasamos a la diapositiva 3. Dice, tanto la profecía de la imagen como de las 4 bestias hallaron su cumplimiento en los 4 imperios mundiales que hubo desde Nabucodonosor hasta los romanos, ¿verdad? Aquí para completar esta idea. Cuando vemos nosotros el devenir, o sea, el papel que Dios les dio a estos imperios, porque yo no voy a comentar todo y ni a leer palabra por palabra todo lo que las diapositivas dicen, usted léala despacio allí y usted puede sacar sus propias conclusiones. En algunos casos yo leo algunas partes de las diapositivas, otras partes simplemente las comento. ¿Qué es lo más importante de esta tercera diapositiva? Es el hecho de que los imperios desempeñaron un papel importante. Unos imperios oprimieron al pueblo de Israel y otros imperios lo oprimieron, pero a la vez le dieron al pueblo de Israel ciertas ventajas o le abrieron ciertas puertas para que pudiera desempeñarse. Voy a poner un ejemplo bastante rápido. Egipto fue un imperio que oprimió y Dios sacó a Israel, ¿verdad?, de Egipto. Más adelante viene el imperio asirio. El imperio asirio no fue benevolente con el pueblo de Israel de ninguna manera. Fue opresor y fue cautivador, fue avasallador totalmente. Casi no hallamos nada de bueno en el imperio asirio, a tal punto que en realidad 3 de los profetas del Antiguo Testamento se refieren a las profecías, se refieren al pueblo del imperio asirio, particularmente su capital Nínive. En el caso del imperio babilónico hubo de los dos lados, ¿verdad? Porque hubo cautividad, hubo opresión, pero ya al final del imperio, como el imperio cayó en manos de los medo-persas, ya cuando llegamos a las profecías de Ezequiel y de Daniel, encontramos a una Judá, a un Israel, oprimidos sí en el exilio, pero a la vez tenían oportunidad de tener sus negocios, de tener sus casas. En efecto, se habían instalado allá de tal manera que les era un poco difícil regresar. Esa es la situación. El imperio medo-persa fue uno de los más benevolentes a Israel, precisamente el más benevolente porque fue en tiempo de Ciro y luego de Darío, y los jerjes que favorecieron, como leemos en el libro de Nehemías, el retorno a la tierra de Israel. Más adelante vino el imperio griego. El imperio griego tiene también 2 fases, una fase totalmente negativa, de opresión. Los griegos o los helenistas trataron de destruir totalmente la religión judía. Mientras tanto que hubo una parte ya cuando al final del imperio griego, en donde ya se empieza a desarrollar el imperio romano, que más tarde toma esta posesión de esta parte del mundo a través de las guerras y de las conquistas de la tierra, los imperios se iban expandiendo territorialmente. Encontramos nosotros que los griegos tenían 2 partes, ya lo vamos a comentar más adelante, una buena y otra mala. Pasemos a la siguiente diapositiva, que es la número 4. En esta diapositiva encontramos que esto es lo más importante a donde queremos llegar, que Dios preparó el escenario mundial para la venida de Jesucristo. Esto es lo más importante. ¿Cómo lo preparó? Lea usted despacio esto, usted tiene otras lecturas para que usted, en el libro de texto que estamos utilizando, para que usted vea cómo lo preparó. Rápidamente yo voy a mencionar algunas cosas que son importantes mencionarlas porque son las formas en que Dios preparó al pueblo de Israel. Número 1, preparó del pueblo de Israel ayudándolo a entender que Dios lo había disciplinado para bien. Una de las cosas que aprendieron los israelitas fue a no volver a la idolatría. Y eso es un punto muy importante cuando viene el periodo helenístico que trata de destruir la nación de Israel y los imperios anteriores que habían tratado de destruir no solamente la religión, sino los registros, o sea, los libros en que se basaba esta fe. Otro elemento de la preparación del pueblo de Israel para la venida del Mesías fue precisamente que estas opresiones le ayudaron a entender a Israel
que este Mesías que ellos esperaban no era el tipo de Mesías exactamente como ellos lo prefiguraban. Le voy a recordar algunos pasajes del Nuevo Testamento. Cuando los judíos escucharon el mensaje de Jesús, ellos estaban a la expectativa, ¿será este el Mesías? Y unos decían sí y otros no. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías que iba a combatir el imperio romano en este momento. De allí pues que llama a unos celotes, que se les llama, que eran los celosos de la ley, que se les llama sicarios también, es decir, estos eran guerrilleros. Llama a unos que tenían una idea política muy interesante, y es interesante que no llama a fariseos, a escribas, no llama a rabinos, sino que llama a gente común del pueblo. Recuerdan, les voy a citar otra, recuerdan cuando los discípulos después de la resurrección en el capítulo 1 de Hechos le preguntan a Jesús acerca del reino, le dicen, Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahí tenían otra noción equivocada de lo que era el Mesías. Ellos pensaban que la restauración del reino iba a ser a Israel. Por más que Jesús les había enseñado que su redención no era solamente a Israel, ellos seguían pensando que la redención era solamente de Israel. Entonces, fíjense que teniendo en mente entonces estos elementos, vamos a pasar cómo estos elementos habían preparado pues la venida del Señor. Otro punto de preparación que tenían, por ejemplo, los esenios, que no se mencionan por nombre en el Nuevo Testamento, esperaban un maestro de justicia. Ya ellos se acercan un poquito a lo que es el perfil de Jesús como Mesías en el Nuevo Testamento, pero no del todo, porque había algo como división de concepto entre los esenios, como les recomiendo que vuelvan a leer a ver este video acerca del concepto de Mesías de los esenios. Unos pensaban que era el rey y sacerdote, pero otros pensaban que era el que iba a venir también a pelear con espada a favor del pueblo de Israel, pero también en contra del imperio romano o de cualquier otro imperio que se le opusiese. Pasemos a la diapositiva número 5. Cuando llegamos a última parte de la manifestación o de la expresión de estos imperios, ya mencioné que uno de los imperios o de los regímenes políticos y económicos de ese momento, antes de la venida del Mesías, fue el famoso imperio griego, en el cual encontramos muchas vicisitudes, encontramos al pueblo de Israel pasando muchas vicisitudes, pues muchas dificultades. De los que vamos a mencionar más de todo este periodo del imperio griego es el que conquista Egipto y que también conquista la parte norte de la tierra de Palestina hasta más allá de Siria, y hace que Israel prácticamente se quede en medio como la carne de un emparedado, sándwich como le decimos, en medio de las dos fuerzas, y el mismo imperio tiene conflictos entre ellos mismos. Aquí encontramos a estos dos grupos de griegos, del imperio griego, que se desarrolla en la parte de Egipto hasta la parte sur de la tierra de Palestina. Gobiernan los Ptolomeos. Y de allí para allá, hacia el norte, hacia arriba, si usted ve un mapa, que sería lo bueno poner aquí para poder observar, a la parte del norte del mapa de Palestina gobernaban los Seleucidas, que era del mismo imperio griego. Ahora, pasando aquí viendo esto que tenemos en la diapositiva 5, dice que estos dos secciones, estos dos sectores del mismo imperio griego eran los que gobernaban en el tiempo inmediato antes de la venida del imperio romano, y que preparó a través de muchas dificultades al pueblo de Israel para
la formación de la expectativa mesiánica. Aquí lo voy a dejar que lea despacio usted esta diapositiva. Dice que al morir Alejandro Magno en el año 323 a.C., el imperio que había conquistado en Oriente se repartió entre sus generales, conocidos como los diádocos. En Egipto se hizo con el poder Ptolomeo I, Sóter, y así como les he explicado. No voy a leer lo demás, pero en el norte, hacia Siria, la parte norte de Palestina, eran los seleucidas. Es suficiente para explicar esta parte. Pasemos a la diapositiva siguiente, y aquí me voy a quedar poco tiempo porque solamente vamos a desglosar cómo es que se dividen estas partes, entre las cuales vamos a enumerar solamente lo más importante de los Ptolomeos y de los seleucidas. Aquí tenemos esta diapositiva número 6, en donde vemos el inicio de esta parte del imperio en la parte sur, o sea, hacia la parte de Egipto, de los Ptolomeos. Sigamos a la siguiente diapositiva, nos da a entender cómo se desarrollan todos estos. Las historias que Hollywood, que los libros de este tiempo, la literatura de este tiempo, destacan los famosos Ptolomeos, particularmente la mujer destacada que es la Cleopatra, y usted va a encontrar que hay varias Cleopatras. Si no me equivoco, la Cleopatra que destacan las películas es esta Cleopatra 6. Que encontramos en esta diapositiva número 7. ¿Qué es lo importante aquí? Aquí en la siguiente diapositiva, la número 8, vemos un resumen, el primer resumen de esto. ¿Qué es lo más importante aquí? Bueno, fíjese que lo más importante es lo favorable que tenía esta parte, como ya mencioné anteriormente, para los judíos en la expectativa mesiánica, porque es Ptolomeo Filadelfo, como usted lo puede ver aquí, que se llama Ptolomeo II, de los años 285 hasta 247, que gobierna Egipto y la parte pues que ya mencionamos del imperio egipcio, pero que está en manos de los griegos en este tiempo. ¿Por qué? Porque según las leyendas, y no se ha encontrado mucha evidencia arqueológica todavía, pero según la leyenda todavía se sostiene, hasta que se encuentre tal vez otro dato más específico, que este Ptolomeo Filadelfo fue el que buscó a los famosos 70 eruditos de entre los judíos para traducir el Antiguo Testamento al griego. Esta es la parte positiva. Es decir, como que quería conocer acerca de la cultura y acerca de la religión de Israel, y por lo tanto encargó, hay dos versiones, ¿verdad? Que eran 70 o 72, porque 72 es múltiplo de 12, y entonces algunas versiones dicen que 72, de todas maneras a esa versión, como ya aprendimos en la introducción al Antiguo Testamento, se le llama la Septuaginta. Esto en cierta forma favorecía pues que los griegos conocieran y entendieran cuál era la expectativa de los judíos acerca de su Mesías. Pasemos a la siguiente diapositiva, la número 9. Por el lado norte, es decir, hacia arriba, están los seleucidas. ¿Qué encontramos allá en aquella parte? Esta es la parte negativa del imperio griego. En esta parte es donde se llevan a cabo acontecimientos que usted puede leer en los dos libros de los Macabeos, particularmente el primer libro de los Macabeos, como vamos a ver más tarde. No voy a leer toda esta diapositiva, solo voy a leer la primera parte de la misma para ponernos en tono a lo que estamos diciendo. Dice: los generales de Alejandro se enfrentaron por su supremacía sobre partes del imperio, y Ptolomeo, uno de los generales y sátrapa de Egipto, fue el primer desafío del gobierno, lo que lo llevó a la desaparición de Pérdicas, que es un fulano que estaba en la parte norte. Su rebelión condujo a una nueva partición del imperio en el pacto de Triparadiso en el año 320. Y aquí encontramos esta separación del mismo imperio, y que se hacen enemigos y empiezan en guerras con los seleucidas. Leo yo a partir de esto aquí en medio de la diapositiva, que dice que
Seleuco había sido el comandante en jefe del campamento de Pérdicas desde el 323 y colaboró más tarde en su asesinato, recibiendo Babilonia en el 312 a.C. Y desde aquel punto continuó ampliando sus dominios sin piedad. Seleuco se estableció en Babilonia ese mismo año, tomándose como fecha de la fundación del imperio Seleucida. Entonces ven, pues estos griegos se dividen en dos partes, que es la parte más importante que vamos a ver aquí. Pasemos hasta la diapositiva 10. Aquí encontramos que usted puede ver el mapa en la parte de abajo de color zapote, anaranjado. Encontramos a los Ptolomeos, y en la parte arriba, entre el verde y el amarillo, la parte de la Mesopotamia que se ve allí en el mapa, hacia lo verde, reinan los Seleucidas. Los Seleucidas se vuelven los más acérrimos enemigos de los judíos, tratando de destruir los escritos, la religión. Casi destruyen el templo. No se habla de una destrucción total del templo, pero sí casi de una destrucción casi total en los escritos de otros escritores como Flavio Josefo y como otros escritores de la época, aparte de los libros deuterocanónicos que ya mencionamos. Entonces, ¿cuál es la parte negativa aquí y más importante de los Seleucidas? Pues la parte negativa, como podemos ver, y aquí pusimos algunas fechas y el personaje más importante de esta parte. Si mencionábamos entre los Ptolomeos a Ptolomeo Filadelfo allá, favorable a los judíos, aquí encontramos un Seleucida totalmente intolerante ante los judíos, y es este que se llama Antíoco Epífanes, que reina entre el año 175 y 164 a.C. ¿Cuál es el punto con Epífanes? Pues este fulano es el que se entiende, según los escritos y las interpretaciones proféticas de los judíos, que es el principal culpable de lo que llama Daniel la abominación desoladora, porque en su lucha por exterminar la nación judía y la religión de los judíos, él profanó totalmente el templo y mandó a hacer un sacrificio de una cerda o una chancha, como decimos, una cerda, un animal inmundo, ¿verdad?, ante los judíos, en el mismo altar del templo. Y esto es a lo que Daniel, según los intérpretes, le llaman la abominación desoladora. Pero en términos generales, para que vayamos tomando conciencia de lo que la Biblia nos dice, es que una abominación desoladora se menciona también en caracteres apocalípticos de los últimos tiempos. Se refiere a la diríamos a la máxima profanación del templo de los judíos, que era pues un terrible sacrilegio. Esto es lo más importante de este fulano. Aquí en la siguiente diapositiva, en la número 12, encontramos algunos datos acerca de Seleuco I, o sea, Nicátor, del año 312 hasta 281. Estas eran las cosas que sucedían durante este tiempo. Dice que asumió el título de rey. Primero sometió a Asia Superior hasta el Indo y Yakarta. La batalla de Ipsos sometió a Siria bajo su dominio, aunque tuvo que reconocer la supremacía de Egipto sobre Fenicia y Palestina. Por una victoria sobre Lisímaco conquistó la mayor parte de Asia Menor. Estos datos usted léalos, aquí lo dejo para que le dé una miradita despacio, pero son para abonar a lo que estamos diciendo. Pasemos a la siguiente diapositiva, la número 13. Fue sucedido por Antíoco I, Sóter, y todo esto también encontramos nosotros que es la sucesión de los reyes, o mejor dicho, pues los monarcas de esta dinastía de los Seleucidas en la parte norte de Palestina. Léala despacio, no voy a comentarla, solamente agregar aquí que aquí es donde aparece precisamente esta mezcla de los Ptolomeos y las Cleopatras y todo eso. Es la historia que no nos interesa. Usted puede leerla en otros libros de la literatura griega y también en alguna parte de los libros deuterocanónicos. Pasemos a la siguiente, la independencia macabea. ¿Qué sucede entonces durante este periodo de opresión? Bueno,
entonces que hay una sublevación de los judíos. Y la sublevación más importante, había habido varias sublevaciones y varios intentos de sacudirse el yugo de estos imperios, pero no logran los judíos luchar o vencer contra unos imperios que tenían ejércitos bien armados y ellos no tenían suficiente poder militar. Pero, sin embargo, en medio de gran sufrimiento, la sublevación más importante es lo que se llamó la sublevación macabea, que da como origen pues a una dinastía también entre los judíos que se llama la dinastía Asmonea. Entonces, aquí esta historia puede usted leerla y otra vez volvemos en el primer libro de Macabeo. Bien, la historia de los macabeos es que Macabeo, que significa martillo, se sublevó y trató de liberarse, de vengarse, por decir así, de toda esa ignominia a que había sido sometido por los seleucidas, particularmente por este famoso Antíoco Epífanes y los sucesores, como lo vemos aquí en esta diapositiva. ¿Qué sucede? Entonces se organiza lo que podríamos decir una sustituyente de lo que eran las monarquías de Israel, pero a través de los sumos sacerdotes. Y el más famoso aquí se llama Juan Hircano, que usted puede releer su material anterior en nuestro curso de Introducción al Nuevo Testamento, en los libros Piedra sobre Piedra y en los libros desde Malaquías hasta Mateo. Puede leer todas estas historias que estamos teniendo aquí. ¿Qué es lo más importante que queremos decir? Es la sublevación de Simón Macabeo, que encontramos aquí, hijo de Judas Macabeo, reconquistó, dice, Jerusalén en el año 165 y purificó y consagró el templo. Esto dio lugar a la fiesta de la purificación, la fiesta de Hanukkah, que se conmemoraba en tiempos del Señor y que se narra en San Juan capítulo 10. Hoy se celebra el 25 de diciembre, coincidiendo precisamente con la Navidad. Bien, eso es lo más importante probablemente que encontramos aquí. Aquí encontramos en la siguiente diapositiva, la número 15, un poco más de historia acerca de lo que sucede. Bueno, lo que sucede aquí se narra, como ya lo tenemos aquí en este pie de página, en primero de Macabeos, en los libros deuterocanónicos. Ahí puede usted encontrar más información. Vamos a pasar rápidamente a la número 16. ¿Cuáles son los hechos más importantes? Vamos a apuntar a dos de ellos y aquí sí voy a leer y voy a detenerme un poquito más. Dice, los gobernantes ganaron una posición hereditaria. Con Simón Macabeo, el Sanedrín aprobó el sumo sacerdocio hereditario y la perpetuidad de este sumo sacerdocio. Los sacerdotes asmoneos entonces gobernaron Judea hasta los días de Herodes el Grande del año 37 al año 4 a.C. Este hecho es bien importante. ¿Qué sucedió? Que como no había reyes, aunque estos sacerdotes algunos de ellos quisieron usurpar el título de rey, nunca se lo dieron. Y ahí tenemos que estudiar, no sé yo por qué nunca se lo dieron. Pero el punto es que los sumos sacerdotes gobernaban como reyes. Este es el punto importante. Es aquí en este periodo donde nace la idea del concilio o del Sanedrín, de la autoridad religiosa de ese momento, porque en este tiempo los macabeos lograron un tiempo de independencia corto, pero en que lograron ellos poner su propio gobierno. Y eso es lo más importante de este punto. El segundo punto que aquí está indicado con la letra D es que por supuesto se expandió la helenización, o sea que una de las maneras como los asmoneos ganaron el derecho a tener por un tiempo breve la oportunidad de poner su propio gobierno local era haciendo ciertas concesiones con el imperio griego. Por ejemplo, algunos dejaron de circuncidarse para no sufrir la pena, la vergüenza de decir este judío es circuncidado. Otros aprendieron el lenguaje, naturalmente era un lenguaje popular, pero era un lenguaje común hablado en ese tiempo, y se cambiaron sus nombres judíos a nombres griegos. ¿Recuerda el conflicto que tenía la iglesia en el capítulo 6 del libro de los Hechos?
dice los griegos, pero no eran griegos, eran judíos que hablaban el griego y que habían asimilado la cultura griega. Entonces como que iban menospreciando la fe de los judíos. Entonces eso era bien importante, ¿verdad? Aquí encontramos, y voy a leer esta última parte de la diapositiva en el segundo párrafo de la diapositiva 16. Dice: contaron para ello con el apoyo de la aristocracia ambiciosa. Juan Hircano cambió los nombres judíos de sus hijos por nombres griegos y sus sucesores se amoldaron cada vez más al helenismo. Juan Hircano primeramente era fariseo, pero luego se hizo saduceo, influido por la cultura griega. ¿Qué significaba? Entonces que había división entre la manera como veían el papel de su religión, el papel del templo, el papel de las escrituras, y entre todo ello la expectativa del reinado del Mesías. Esto era bien importante. Entonces, ¿qué sucede? Surge el Sanedrín, surge la división entre el partido de los fariseos, el partido de los saduceos. Los esenios se apartan, no quieren tener nada que ver con esto, y arman comunidades totalmente anacoretas, ahí apartados de la sociedad, y los herodianos se acercan a la Herodes, que, como dijimos ya para el año 37 toma posesión, avalado por supuesto por el emperador Augusto César, en ese tiempo. Bien, leo en la diapositiva 17, bajo su gobierno, estaba hablando de Juan Hircano, ¿verdad? Judea experimentó un proceso de expansión territorial y fortalecimiento. Fue tal el engrandecimiento de Juan Hircano que se autodenominó rey de Israel. Mire usted aquí. Entonces aquí ya empieza la idea de ¿dónde está nuestro Mesías? Antes hemos estado oprimidos, queremos un Mesías que nos saque de esta opresión, queremos un Mesías que nos enseñe la justicia, pero no viene, entonces él se proclama rey. En la parte C dice: recuperación del territorio judío bajo el gobierno de su hijo Alejandro Janeo, ¿verdad? Esta era bien importante. La recuperación, como dijimos, esto es lo que sucede durante este tiempo previo a la venida de Jesucristo. Y en la literal D, más abajo, el último párrafo, dice: surgen los fariseos y los saduceos. La influencia helenizante entre los judíos dio origen a dos partidos: los fariseos, que defendían la antigua fe, y los saduceos, amantes de la filosofía, de lo griego, ¿verdad? Y más ambiciosos del poder. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí encontramos nosotros algunos hechos importantes. Ya mencioné yo que otro de los hechos en la parte de los Seleucidas es Epífanes, que es el 2 de los Antíocos en esta parte del imperio griego dividido. Dice: la profanación de Antíoco Epífanes ocupa un lugar muy especial en la profecía bíblica debido a la analogía con el anticristo. Aquí se identifica más adelante en el Nuevo Testamento con el anticristo. La sublevación de los macabeos dio pie para que los judíos en tiempos de Cristo esperasen un Mesías político a semejanza de ellos. Las hazañas de los macabeos estaban muy frescas en la memoria de todos los judíos cuando intentan aparecer Cristos. Por eso es que Jesucristo se presenta con estas características como nosotros las conocemos y que son totalmente diferentes a las que traían los otros. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Veamos esto en la siguiente diapositiva número 19. Los romanos tuvieron un desarrollo acelerado en los últimos 3 siglos antes de Cristo. Aquí estamos viendo que está en auge el imperio griego, pero vienen los romanos. ¿Se acuerda la profecía de Daniel de la que comenzamos hablando? Entonces ya los romanos empiezan a tomar poder, ¿verdad? Empiezan a conquistar territorio. Aquí puede usted leer esta parte. Me concentro en lo que está iluminado en amarillo. Roma empieza a intervenir en los asuntos de Judea. Pompeyo conquistó Siria y Palestina en el 63 a.C. Acuérdese que ya está acercándose, ¿verdad? Los romanos empiezan a tomar poder. Depuso el último sacerdote macabeo. Entonces se vuelan a la autoridad que habían puesto el Sanedrín entre los judíos. No los respetan, los oprimen, los quitan de las decisiones que pueden hacer entre ellos y toman el poder. Mire, ahí está. Que depuso al último sacerdote macabeo, Aristóbulo II, y lo llevó cautivo a Roma.
Antípater de Idumea fue nombrado gobernador de Judea. Cuando nació el Señor Jesús, Judea era una provincia romana de Siria en el año 40 a.C. César Augusto nombró a Herodes el Grande como rey de los judíos. Y aquí encontramos entonces que es importante estudiar estos Herodes. Entonces, estos Herodes, en el curso de introducción al Nuevo Testamento, hay que regresar allá, hay que recordar que el que persiguió a Jesús o que llegaron a visitar a los magos que nos narra el capítulo 2 de Mateo, es Herodes el Grande, ¿verdad? Ahora, aquí hay que mencionar una cosa porque tenemos un asunto que le llamamos anacronismo. Encontramos aquí que hay algunos datos que no calzan, ¿verdad? Y usted va a encontrar eso en el internet, los que critican el Nuevo Testamento, que no es real porque el judío, mejor dicho, no el judío, el Herodes que persiguió a los judíos, mejor dicho, que trató de matar a Jesús, era Herodes el Grande. ¿Y cómo es posible eso de que Herodes el Grande murió el año 4 antes de Cristo? ¿Y cómo es eso que está persiguiendo a Jesucristo? Yo se lo explico de una vez. El problema es que después, cuando se armó el calendario cristiano, se equivocaron, es decir, hicieron un cálculo malo. Nuestro calendario cristiano comienza con lo que era entre los romanos el calendario juliano de Julio César, ¿verdad? Que era el emperador romano, que en el tiempo que se estableció este calendario, que hasta el día de hoy utilizamos, el calendario cristiano, ellos se equivocaron en un desfase de aproximadamente entre 5 y 7 años. Es decir, que Jesucristo nació aproximadamente entre el año 6 y el año 5 antes de Jesucristo. Eso es un poco contradictorio decirlo, pero lo decimos porque así está establecido por el calendario, porque hubo una equivocación. Más adelante encontramos otras cosas que son anacronismos, no tengo tiempo de explicarlas aquí, probablemente las vamos a explicar en el foro cuando estemos en clase. Bien, entonces, encontramos nosotros que ya este concepto del Mesías empieza a establecerse a través de los macabeos, a través de los deseos de que venga una persona a librar al pueblo de Israel de tanta opresión. Entonces encontramos por lo menos 3 conceptos de Mesías, que esto es lo que nos interesa en esta clase. El primer concepto es de un Mesías político, ¿verdad? Guerrero, que va a destruir el poder del imperio, cualquier imperio, en este caso el imperio romano. ¿Fue así Jesucristo? No, Jesucristo no luchó contra el imperio. El segundo elemento es que es un Mesías rey, que sea del linaje de David. ¿Por qué? Porque todavía, por decir así, estaba pendiente el cumplimiento de la profecía, o mejor dicho, de las promesas que Dios le había hecho a David en lo que se llama el pacto de David. Hay que regresar a eso en el curso de Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, porque esperaban un Mesías que les enseñara la justicia, que les enseñara lo que es cómo vivir la vida que agrada a Dios. Entonces, entre estas 3 cosas estaba el concepto del Mesías. Pasemos a la siguiente diapositiva. El Mesías, o sea, el término Mesías, al que nosotros nos referimos tanto, todas las veces casi que mencionamos la persona de Jesús, es la persona Cristo, en griego Christos. Esa palabra Christos significa Mesías. ¿Pero qué significa Mesías? Significa también ungido. Es decir, este es el ungido. Aquello que hacían los profetas comenzando con Samuel, que tomaban una redoma con aceite y hacían chorrear el aceite sobre la persona que Dios había designado como rey, es el ungido. Entonces, por lo tanto, el ungido tenía que venir cumpliendo las expectativas proféticas de los libros históricos, de los libros proféticos, que tenía que tener una conexión directa con David, a quien se les habían truncado el cumplimiento de las promesas por la rebelión de Israel, y Dios había tenido que intervenir y mandar cautivos a Israel, y por esa razón todavía están en este momento de los 400 años de silencio en cautiverio. Pasemos a la siguiente diapositiva. Él tenía que ser entonces del linaje de David. También se supone, pues, en la siguiente diapositiva 22, que el Mesías
tenía que ser conocido por lo que los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado. Tenía que ser un ungido del Señor. Tenía que ser nominado como rey. Por eso encontramos que la causa política por qué crucifican a Jesucristo es porque Él se hacía pasar por rey de los judíos, porque eso significaba una rebelión contra el imperio. Bueno, en el libro de los Hechos encontramos algunos mencionados de los judíos que se habían autoproclamado Mesías o autoproclamados liberadores de Israel. Entre ellos tenemos mencionados a Judas y a Teudas. Aquí encontramos en el libro de Antigüedades de Josefo y el libro de Guerras mencionado, y que también se menciona en el libro de los Hechos. Sí, dice que Gamaliel les dijo: acuérdense de que aquellos se levantaron, estaba Judas y Teudas y otros mesías anteriores. Había habido pues mesías anteriormente. Ahí está en el capítulo 5, versículos 36 y 37 del libro de los Hechos. Se habla de Judas el Galileo. Aquí tenemos los datos que estas citas que tenemos aquí es particularmente del mayor de los historiadores, que es importante leer todos estos hechos en sus libros de guerras de los judíos y en antigüedades de los judíos. No me voy a detener, aquí también está el consejo de Gamaliel que se menciona en este capítulo 5 del libro de los Hechos. Vamos a la diapositiva 25. Dice que Judas hace su aparición en la historia alrededor de los años 4 o 6 de la era común, o sea, de la era cristiana, bajo el reinado de Arquelao, hijo de Herodes el Grande. Al parecer, Judas habría sido hijo de un tal Ezequías, conocido pendenciero judío, ¿verdad? De los que defendían el reino de Israel y que había que combatir el imperio, ¿verdad? En el último párrafo dice: Judas habría seguido el mismo camino que su padre. Estamos hablando de este Judas que se menciona, no es Judas Macabeo, el que mencionamos anteriormente, sino que es este Judas que se menciona en el capítulo 5 de Hechos. De hecho, se dice que habría sido el fundador del movimiento Celote, agrupación judía que en el siglo I habría estimulado el sector más radicalizado de la residencia sionista. Hay que entender que estos eran espaderos, ¿verdad?, que mataban con saña al que era enemigo de Israel y que representaba el imperio. También está Simón Bar Kokhba. Según algunos documentos, es otro de los que se menciona en algunas de estas fuentes que leemos extrabíblicas y que encontramos nosotros que habían combatido, ¿verdad?, de la manera guerrillera, podríamos decir, contra el imperio. Vuelvo a recordar que de entre estos Dios escogió dos, acuérdense que eran celotes, es decir, que eran de entre los guerrilleros. Es importante mencionar, creo que lo dije anteriormente, pero lo voy a repetir, que Jesucristo no haya escogido rabinos, ni fariseos, ni saduceos, ni escribas, ni sacerdotes, sino que escogió gente común. Esto debe hacerlo pensar a usted de dónde seleccionó Jesucristo y qué significa para nosotros al interpretar el mensaje del Evangelio. Los celotes, paso a la diapositiva 27, estamos terminando. Los celotes eran guerrilleros, como ya dijimos, pero una sociedad que se había apartado para ser diferente de los del común denominador de los judíos son los esenios. Los esenios se habían apartado y ellos esperaban un Mesías semejante a David como rey, pero también guerrero, pero también que estaba mezclado con la idea del maestro de justicia, como ya lo mencionamos anteriormente. Bien, sigamos a la 28. También había la idea de los mesías rebeldes. Mire lo que dice este pasaje de uno de los libros antiguos, probablemente de los esenios. Dice: yo he cumplido las escrituras, aunque una vida impía he seguido. Cuando he visto al desnudo, los he visto y también les ha dado de comer, algunas veces con un orgulloso abrigo de invierno. Al hambriento he alimentado, y al desnudo he vestido, y al rico
he enviado vacío. Recuerda el Magnificat del capítulo 1 de Lucas, va a encontrar esta idea de que este Mesías iba a ser en favor de los pobres y en contra de los ricos. Es interesante eso, porque dice que envió vacíos a los ricos y que a los pobres les dio la oportunidad. Bien, y así encontramos otras diversas nociones del Mesías. En la última diapositiva aquí encontramos que David mismo había, por decir así, figurado un mesianato de esta índole, que en algún momento había sido bandido, porque cuando estuvo con los huyendo de Saúl, estuvo huyendo y hacía las veces de bandido con los filisteos, en medio de los filisteos, para combatir, no para combatir, para organizarse y poder defenderse de el rey Saúl y poder ganar el derecho a llegar a ser rey. Este era el concepto del Mesías y esto es lo que nos interesa más en este periodo intertestamentario. Los dejo aquí, hemos pasado de la cuenta de lo que habíamos pensado en esta presentación, pero yo creo que es importante esta consideración. Muchas gracias, nos vemos en nuestra próxima clase.